Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos, seguimos con más información en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad, y bueno, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo y le aprecio al diputado federal por Querétaro, Felifer Macías, sobre temas importantes, dos que yo quisiera comentar el día de hoy, si usted no tiene inconveniente. El primero sería los 2 años del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el triunfo político electoral del 2018, pues, y el segundo, el viaje, que por cierto, ya anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se va en un vuelo comercial, sale mañana y regresa el jueves. Estará en Washington, va a llevar una ofrenda, que estará haciendo una guardia de honor allá en la ciudad de Washington, pero pues dando por lo menos algunos de los detalles de lo que será este viaje que realizará, por cierto, en un vuelo comercial. En la línea telefónica el diputado Felifer Macías. Mi querido diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estimado Aurelio, muy buenos días, excelente arranque de semana a todos. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada, diputado. Preguntarte, ¿qué balance debemos hacer desde Querétaro, de lo que han significado, ha representado por lo menos, pues estos 2 años del triunfo político electoral de Andrés Manuel López Obrador el pasado 2018 y de lo que significa justamente, pues esta estructura, estas estrategias de gobierno que ha implementado en nuestro país el presidente López Obrador? Muchas gracias, Aurelio. Sí. Pues mira, tratando de ser lo más frío y objetivo posible, y me quiero remitir a los diferentes indicadores, estudios estadísticos que se han publicado en estas últimas 2 semanas sobre el balance de gobierno de López Obrador, y pues no hay realmente ni un solo indicador, ya no te digo que muestre mejoría, sino por lo menos contención de los grandes problemas que veníamos arrastrando, Aurelio. Sí. A mí me llama mucho la atención el estudio del Financiero, que por cierto es de las encuestadoras que normalmente le dan más aprobación al presidente, donde ahí el 65% de los mexicanos reprueban la política económica de López Obrador, que es pues la gran deuda, el gran fracaso de su gobierno. Hoy no solamente estamos hablando de la de la crisis económica originada por la pandemia, sino de una crisis que veníamos arrastrando desde el año pasado, donde ya teníamos recesión económica desde el mes de diciembre, que precisamente hablando de Estados Unidos fue la primera vez que la economía mexicana no creció, mientras la estadounidense sí lo hacía, y esto tenía que ver porque se ahuyentó a la inversión desde el año pasado, se cancelaron los contratos energéticos, todavía este año vimos lo que sucedió en Baja California, con una cervecera que se ahuyentó, que iba a generar miles de empleos y una inversión multimillonaria, Iberdrola, sobre un contrato en materia de energías limpias y renovables que se canceló también. Vimos las declaraciones del embajador Landó, donde él mencionaba que no era buen momento para invertir en México, y después ya como que le hicieron manita de puerco y se tuvo que echar para atrás porque no vaya a cebar la reunión de López Obrador y Trump. Y hoy por hoy estamos viviendo, desgraciadamente, la pérdida de más de 12 millones de empleos, tanto formales como informales, y sin una estrategia clara de rescate económico. Entonces, en lo más importante, que es la calidad de vida de la gente, de que tengan los recursos necesarios para subsistir, no hay una estabilidad, no hay crecimiento, y la verdad es que yo creo que quien nos está escuchando, pues desgraciadamente no va a poder percibir una mejoría en su calidad de vida con la llegada de este gobierno, y de ahí nos podemos ir a todos los indicadores. Ahora, en materia de seguridad, estamos viendo los mayores índices de violencia que se hayan visto. Nadie dice que empezó la violencia con este gobierno, pero estamos peor que nunca. A este paso vamos a alcanzar todos los homicidios del sexenio de Felipe Calderón en octubre de este año. A este paso vamos a alcanzar todos los homicidios de Enrique Peña Nieto en su sexenio en abril del próximo año. Vimos el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, el asesinato del juez federal, y en todos los estados nos enteramos siempre de masacres prácticamente todos los días. Y en materia de salud, pues la crisis sanitaria otra vez no llegó nada más con el COVID, con la desaparición del Seguro Popular. Miles de personas se quedaron sin medicinas, sin tratamientos.
en los primeros días de este año, y así pudiéramos seguir los escándalos de corrupción, Aurelio. Cada semana nos enteramos de uno nuevo, que era su gran campaña y su gran manera de López Obrador, y pues son 2 años de retroceso. Sí, claro, son 2 años de retroceso, 2 años de retos y también, obviamente, 2 años de resultados que obviamente el ciudadano tendremos que valorar y tendremos que aquilatar justamente en este mismo proceso que vive nuestro país. Hablabas de corrupción, hace unos minutos acaba de anunciar precisamente en la conferencia matutina que pues se han ya retirado por lo menos, derivado de las investigaciones que realiza la Fiscalía General, justamente la empresa del hijo de Manuel Bartlett. Lo dio a conocer también la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, que dijo que a propósito de las denuncias ciudadanas ratificó el compromiso con la política de cero tolerancia frente a cualquier práctica de abuso o de corrupción, contrataciones públicas, en lo que se refiere justamente a la función pública, y decidió inhabilitar a la empresa Cyber Robotics Solutions SADCB por 24 y 27 meses. Es la empresa del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, mi querido diputado. Ya era una tras otra, Aurelio, ya les había llegado el agua al cuello, era denuncia tras denuncia, tanto de las multipropiedades de Manuel Bartlett como las del hijo, y me queda claro que ya por fin entendió el gobierno federal que es un lastre la marca Bartlett, y pues vamos a ver que tendríamos que esperar consecuencias administrativas y penales, no nada más una inhabilitación de la empresa del hijo de Bartlett, sino que realmente haya una persecución si hubo estos presuntos actos de corrupción, y de manera muy baja, que hayan vendido ventiladores de sobreprecio, precisamente aprovechando esta pandemia. Y eso es lo que se quiere ver, que haya consecuencias realmente y no la simulación de que iban a perseguir los actos de corrupción. Bueno, también anunció el presidente de la República el viaje que realizará a los Estados Unidos a propósito justamente de la puesta en marcha, en operación el pasado 1 de julio, de este tratado México, Estados Unidos y Canadá. Que hay lecturas diferentes que se han hecho ya además a través de los medios de comunicación, señalamientos incluso en torno a lo que tiene que ver con esta relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué lees, qué adviertes, qué puedes comentar tú, mi querido Felifer Macías? Aurelio, cuando comentabas en tu introducción que López Obrador dijo que iba a llevar una ofrenda, yo creí que te referías al TEMEC, Aurelio, porque realmente es lamentable. Hoy López Obrador no va a invitación, va a un citatorio de Donald Trump para generarle algún tipo de bono electoral ante la caída del presidente norteamericano en las encuestas. Hoy ponen al candidato demócrata como puntero, y tan va hoy por hoy cometiendo un grave error López Obrador de entrometerse en la política interna de Estados Unidos, que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, él dicho que no va a asistir, porque precisamente es una locura que a 4 meses de la elección estadounidense estés metiéndote en la política interna de ese país, en un acto verdaderamente de carácter electorero para Donald Trump, y hay que decirlo, y también para López Obrador, que trata también de apaciguar un poco la caída en sus índices de aprobación, que hemos visto también en esta semana cómo se ha venido en picada López Obrador, y donde lo que le interesa es que no se hable de la crisis económica, la sanitaria, la de seguridad. Entonces van a montar ambos, tanto Donald Trump como López Obrador, todo un show mediático en torno al TEMEC. Y hay que decirlo. ¿Tú crees que López Obrador le va a ir a hacer el caldo gordo pues en la reelección que está buscando Donald Trump allá en los Estados Unidos? Por supuesto que sí, ha sido un aliado en el cual les queda cómodo para ambos mandatarios respecto a sus políticas, respecto a la dinámica de sus programas, respecto a su retórica. Ambos son de corte populista. Por supuesto que les queda cómodo y les queda viable estarse haciendo el caldo gordo. Y es gravísimo, insisto, porque no sabemos qué va a pasar en noviembre de este año, y qué va a pasar cuando estás cortando toda relación con el probable ganador de esta elección el próximo año. Y no nada más, no van a tratar este tema, es grave que se vea desde el punto de vista de la política interna de Estados Unidos, pero López Obrador debería de ir a defender y hablar de lo que hoy por hoy más urge en México. ¿Por qué no se va a hablar, por ejemplo, de la crisis de inseguridad, del reporte que dio la DEA respecto al crecimiento de los cárteles, hablar del fortalecimiento en materia de seguridad para evitar el tráfico de armas, el consumo de droga en Estados Unidos, todo el tema económico al corto plazo, porque el TEMEC va a traer beneficios sí al mediano y largo plazo? De hecho, por eso toda la oposición lo apoyamos decididamente, y cómo no íbamos a regatear el apoyo, pero al corto plazo
es donde la gente está sufriendo, la gente que vive al día, la gente que necesita un apoyo para subsistir, las micro y pequeñas empresas. De eso no se habla de la crisis de salud, o sea, van meramente a un evento electorero, por un lado para distraer la caída en la aprobación de López Obrador y montar un show mediático en torno a eso, y por otro lado a Donald Trump utilizar a López Obrador y a México otra vez como un empleado más y como un instrumento que utilizó para mejorar la economía de los estadounidenses. Eso es lo lamentable, y cómo nos ponen de tapete, tanto que se criticó lo que hizo Peña Nieto, y ahora estamos peor. Lo leía yo además en diferentes crónicas también periodísticas, que el presidente López Obrador tendría que preguntarle a Donald Trump si sigue pensando que los mexicanos son una bola de delincuentes y mafiosos y matones, y segundo, quién va a pagar o no el muro que comentábamos también antes de entrar a la entrevista, mi querido Felifer Macías, y que obviamente representaría una postura muy importante para nuestro país en estos momentos. En un minuto que nos queda, ¿qué dirías al respecto? Pues desgraciadamente desde que llegó López Obrador, el muro de Donald Trump ya lo estamos pagando, Aurelio, cuando por mandato del presidente estadounidense se envió a la Guardia Nacional a nuestra frontera sur para estar reprimiendo y persiguiendo migrantes, que nadie se oponía al orden en la frontera sur, que era urgente y necesario, pero también fue el propio López Obrador que lo propició, y la Guardia Nacional no fue creada para perseguir migrantes, fue creada para perseguir a la delincuencia organizada. Para eso estaba la Policía Federal, entre muchas otras instituciones. Ahí el muro de Donald Trump ya está siendo pagado por los mexicanos, y eso se encargó López Obrador de dárselo. Y ojalá el presidente tenga un poco de congruencia y todo lo que dijo en campaña y en su libro de Oye Trump, donde mencionaba que le iba a decir sus verdades a Donald Trump sobre el autoritario que es. A ver, ojalá escuchemos una palabra de eso este miércoles, que vaya a verlo. Otra vez, la incongruencia de López Obrador. Caray. Oye, Felipe, pues te mando un abrazo, te lo agradezco mucho. Me pide la gente que si podemos dar tu número telefónico para que se ponga en contacto contigo. Me llaman amigos también taxistas. Don Pedro Alberto Rodríguez, que te manda un saludo y te agradece además el apoyo que han recibido de parte tuya. ¿Qué decimos, mi querido Felipe? Claro que sí, Aurelio. 4421-681120, 4421-681120, y saludos a Pedro y a todo el público. Bueno, como siempre, gracias, Felipe, que tengas bonito día. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Ahí vamos a estar viendo cómo esta semana, que va a haber mucha información política y además internacional o de carácter internacional, va a servir también para definir, ¿no?, la postura del gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que es el neoliberalismo, el imperialismo, porque además obviamente Donald Trump se le puede considerar como un presidente de ultra derecha, y que por cierto ayer también señalaba de alguna manera a través de sus redes sociales el presidente norteamericano que había que erradicar a los gobiernos de izquierda, por lo menos en el mundo entero. Sin embargo, pues bueno, pues ahí está, veremos cómo es esta relación. Ojalá y hacemos votos porque sea una relación de respeto, de dignidad, de cordura, que lo decía ayer el presidente: no voy a representar a los mexicanos, siempre con integridad y con todo lo que obviamente estamos esperando todos los mexicanos de que sea este comportamiento del presidente de la República ante el presidente norteamericano Donald Trump. Ya reiteró Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que él no asistirá a esta reunión, que hubiera sido muy conveniente por tratarse justamente del Tratado Trilateral de Libre Comercio, pero pues obviamente esperaremos ver de qué manera se pueden considerar justamente este tipo de situaciones. Bueno, son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8:02. Ya España autorizó la extradición de Emilio Lozoya a México. En días pasados el presidente López Obrador también había señalado que sería bueno esta extradición para pues aclarar, que hablara, dijo López Obrador, Emilio Lozoya Austin, para purificar la vida pública de nuestro país, que también es una nota muy importante que estará circulando esta semana. 8:03, hacemos una pausa, regreso con más. Vamos al mensaje de Rafael López González, vocero organizacional COVID-19 del gobierno del estado, y regresamos con más en Así Sucede Querétaro. Volvemos.